Quiero darles el título. Lo he titulado Puedes confiar en Dios, porque verdaderamente tú y yo podemos confiar en ese Dios vivo y verdadero, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios que habla la Biblia, porque justamente esa es la situación de entender en qué Dios hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, mis amados. Y pues ese Dios es el Padre Celestial, el amo del universo. Hashem es su nombre, el Eterno. Y bueno, quiero iniciar, obviamente, para dar inicio a este tema, pues con la bendita palabra de Dios, y les pido por favor que abran su Biblia y vayan al libro de Job, eh, y vamos a tomar en consideración lo que la palabra de Dios nos dice a través de este hermoso libro que hemos estado estudiando en el transcurrir de estos días. Y me voy a permitir leer para ustedes del capítulo 22 al capítulo 24, que es lo que corresponde al día de hoy. Y bueno, dice la palabra de Dios, Elifaz acusa a Job de gran maldad. Recuerden que hemos estado entre los dimes y diretes entre Job y sus supuestos amigos, que de alguna manera tratan de consolarlo, pero desgraciadamente pues no están de acuerdo en muchas cosas, no hacen empatía con la situación de Job, sino todo lo contrario, son muy apáticos a lo que vive Job, porque pues obviamente ellos no están viviendo lo que Job está viviendo en ese tiempo de este pasaje bíblico. Y muchas veces ustedes y yo, desgraciadamente, pasamos por situaciones en donde no cualquiera nos puede comprender. Solamente aquel que ha pasado por la misma situación en la que hemos pasado, pues tiene de alguna manera un punto de empatía con nosotros, y eso pues nos lleva a sentir de alguna manera alivio, a sentir esperanza. Y yo hoy quiero inyectarles a ustedes esperanza, porque saben que antes de que yo pudiera experimentar algo posiblemente como lo que ustedes hayan o estén experimentando, fue nuestro Señor Jesucristo el que experimentó todo ese dolor, ese sufrimiento, esa agonía, esa depresión, lo que tú has podido experimentar en el transcurrir de tu vida. Quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo ya lo llevó, lo vivió en carne propia. Por eso Él decidió bajar a esta tierra, hacerse hombre como tú y como yo, pues para experimentar lo que verdaderamente se vive aquí en la tierra. Y por eso Él es 100% empático con lo que tú estás pasando. Y obviamente, pues también nosotros humanamente de repente pasamos por las mismas situaciones y podemos hacer empatía, debemos hacer empatía y orar los unos por los otros. Y bueno, eh, vamos a leer la palabra de Dios para ver cómo Elifaz acusa a Job de gran maldad, y vamos a leer el capítulo 22 del versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O qué provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, ni detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí.
Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él te libertará, él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Capítulo 23. Job desea abogar su causa delante de Dios. Fíjense. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni cubierto con oscuridad mi rostro? Capítulo 24. Aquí vemos cómo Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad, desde la perspectiva de Job, ¿ok? Dice el versículo 1 de Job 24 en adelante, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda al buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo riega su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y da sobre el pobre, y de sobre el pobre toman prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas.
La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía, afligió, y a la viuda nunca hizo bien, pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Bueno, pues esta es la bendita palabra de Dios, mis amados. Y vamos a ver cómo el Señor nos habla en esta noche para que verdaderamente depositemos nuestra confianza en Dios. Les voy a hacer una pequeña anécdota de lo que sucedió ahí en la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que durante los terribles bombardeos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, un padre salió corriendo de un edificio alcanzado por una bomba con su hijo pequeño tomado en la mano, ¿verdad? Lo llevaba. Y al buscar ponerse a cubierto, aquel padre saltó dentro de un agujero y extendió sus manos para que su hijo, saltando, lo siguiera. Aterrorizado y aún a pesar de oír la voz de su padre que le decía que saltara, el niño replicó: "No te puedo ver, papá". El padre gritó llamando a la silueta de su hijo: "Pero yo sí te puedo ver, salta". Entonces el muchacho saltó porque confiaba en su padre. Dicho de otra manera, el muchacho amaba a su padre, creía en él, confiaba y tenía fe en lo que le estaba diciendo su padre, que él sí lo veía y que él podía saltar porque su padre lo atraparía, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, la fe en la Biblia, pues se trata principalmente de depositar nuestra confianza en una persona. En ese sentido, ¿verdad? Es algo similar al amor. Todas las relaciones de amor implican un elemento de confianza. La fe propiamente es la confianza en Dios, quien transforma todas nuestras otras relaciones. Y la palabra de Dios nos lleva a confiar en el Señor. Yo quisiera preguntarte el día de hoy, ¿eres una persona segura de sí misma? Si lo eres, yo te quiero preguntar aún más, ¿de dónde viene esa confianza? ¿Sale de aquello que haces? ¿Sale esa confianza de aquello de lo que tú posees? ¿Viene de tu educación? ¿Viene de tu aspecto físico? ¿Viene de tu capacidad deportiva? ¿De tu capacidad corporal? ¿De tu fuerza física? ¿O de alguna otra habilidad que pudieras poseer? ¿Proviene esa seguridad de lo que la gente piensa de ti? Yo quiero decirte que no hay nada de malo en todo ello. Si tú sientes que tu fortaleza está en algo de eso, que si tu seguridad viene en algo de eso, no hay nada malo en ello, ¿verdad? Tener confianza en uno mismo es de alguna manera correcto, pero en última instancia, nosotros que hemos estado estudiando la palabra de Dios, ahora comprendemos que nuestra seguridad debe provenir del Señor. Y fíjense bien a qué grado. Se pueden carecer de todas las cosas aquí enumeradas, ¿verdad? Podré carecer de belleza física, podré carecer de fortaleza, podré carecer de inteligencia, es más. Podré carecer de muchas cosas de las que enumeré anteriormente. Y aún así, ser lleno de alguien, de una seguridad correcta. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos que nuestra seguridad no está en lo superficial de la vida humana, sino que verdaderamente está en lo que Dios hace por nosotros, en lo que Dios dice que somos nosotros, allí está nuestra verdadera seguridad. Fíjense, el autor de Proverbios, ahí en el Proverbio número 3, nada más voy a estar citando algunos versículos, dice que el Señor será tu confianza.
Y el objeto de tu fe es una persona. ¿Y quién es esa persona? Adonai, el Señor, Hashem, el Eterno, el Dios Todopoderoso. Dios es esa persona a la que puedes confiar absolutamente todo. Miren, este andar confiado, pues transforma la manera en la que vivimos nuestra vida. Cuando tú empiezas a tomar la confianza en que tú eres hijo de Dios, en que verdaderamente Dios es tu Padre y que Dios tiene el control de tu vida y que Él está atento a todo lo que sucede en tu condición, tiene que transformar la manera en la que tú percibes la vida. Porque miren, cuando empezamos a comprender todo esto, esta transformación nos da lo siguiente. El andar confiados en Dios nos transforma de la siguiente manera. Primero, nos da sabiduría. Dice la palabra de Dios que el necio está seguro de sí mismo, pero aquellos que confían en el Señor son sabios, pues conservan el buen juicio y la discreción y serán fuente de vida. La sabiduría, el buen juicio y el discernimiento provienen de caminar junto a Dios. Es la sabiduría de lo alto lo que ahora buscamos, mis amados, porque tú y yo podemos tener una sabiduría natural que el Señor nos ha dado, sí, pero que nos lleva solamente a ver las cosas en el plano humano, desde el punto de vista humano. Y por eso muchas veces sufrimos y pasamos por situaciones críticas porque nos quedamos atorados en ese plano. Dios nos quiere llevar a un plano mayor, a la condición de ver las cosas, ver la vida desde el punto de vista que Dios lo ve. ¿Cuál es ese punto de vista? Dios lo ve en la eternidad. Por lo tanto, el sufrimiento, las vicisitudes que tenemos, lo que pasamos en el día a día, es nada comparado con lo que vendrá en la eternidad. Que viene a ser parte de esto es la paz. Fíjense bien, la paz es algo que también nos da el poder comprender esto. Por ejemplo, el éxito en el trabajo, la riqueza y la fama tienen poco valor si no tenemos paz. Cuando no tenemos paz en nuestro corazón, en nuestra mente, mis amados, cuando nuestra mente está increíblemente revolucionada, pensando en lo que me puede pasar, pensando en lo que me ha pasado y qué tal y si regreso a la misma condición y qué tal y si me vuelve a ir mal y qué tal y si y empezamos en ese torbellino de pensamientos equivocados, de pensamientos negativos. No tenemos paz. ¿Y de qué sirve tener éxito en el trabajo, tener hasta riqueza, tener hasta fama, si no tenemos esa paz que verdaderamente nos trae a una condición completamente diferente? Ahora, ¿cómo podemos regresar a tener paz o podemos obtener paz? Pues quiero decirles que la paz viene de una relación correcta con Dios. Cada vez que ustedes y yo nos acercamos a la presencia de Dios a través de los devocionales, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, Dios va abriendo nuestro panorama de una manera diferente. Nos va permitiendo ver, tener una perspectiva diferente de la vida, con la perspectiva de Dios, porque nuestros pensamientos se van haciendo cada vez más asintóticos, se van haciendo en sintonía con los pensamientos de Dios. Y mis amados hermanos, no hay una almohada más suave que una conciencia limpia, por ejemplo, que una relación correcta con Dios. En los mismos proverbios se nos enseña que al acostarnos no tendremos temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, dice la palabra de Dios. O sea, pase lo que pase, no tienes que temer. Puedes confiar que Dios está contigo y Él tiene el control. Amén. También esto nos lleva a comprender la bondad. No debemos negar ningún favor a quienes nos lo pidan. Si en nuestra mano está el otorgarlo, mis amados, debemos aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Si podemos ayudar a alguien, no lo dejemos para mañana. Y esto nos lleva, obviamente, a comprender el amor. Nosotros tenemos que aprender a no hacer planes perversos contra el que vive confiado en Dios. La confianza en Dios lleva al amor por nuestro prójimo.
Cuando tú y yo verdaderamente confiamos en el Todopoderoso, eso nos lleva a amar a los demás, nos lleva a comprender que el amor cubre multitud de pecados, de ofensas, y no nos dejamos ofender por nada ni por nadie. Y entonces ya no caemos en la trampa del enemigo, en la trampa del engaño, y empezamos a caminar en una condición diferente. Y esto nos lleva a tener intimidad. Ujú. ¿Intimidad con quién? Con nuestro Padre Celestial. El Señor, dice la palabra de Dios, al íntegro le brinda su amistad. Entonces, cuando el Señor es nuestra confianza, Él nos adentra en su confianza. Y esta es una imagen maravillosa de cómo es la intimidad con Dios. Su íntima comunión es con los rectos. Y por eso nosotros venimos a lo que hablábamos el domingo en la predicación, a vivir una vida santificada para Dios, apartada para Dios. Ya nos tenemos que dejar de todo aquello que nos interrumpe nuestra relación correcta con Dios. Ya no tenemos por qué estarle haciendo caso al mundo que nos quiere llevar a un consumismo excesivo, a una condición en donde todo el mundo ve la pura superficialidad y eso nos impide verdaderamente tener esa relación personal con Dios. Y eso lo tenemos que ver en humildad, mis amados, porque Dios a los humildes considera gracia, nos da gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido. Esa gracia que nos permite tener relaciones afectivas correctas. Esa gracia donde ya no me ven a mí, sino ven a Cristo en mí. Y ahora eso nos da una seguridad mayor. Entonces, si nuestra seguridad proviene de confiar en el Señor, no tendremos motivo para el orgullo. No puedes decir, yo me lo gané, yo estoy seguro por mi condición, por mi fuerza, por mi juventud. No, nosotros ahora le damos toda la gloria a Dios, porque la seguridad que tenemos proviene de Él. Dios promete darnos gracia, promete darnos bendición, promete darnos honra. Entonces, allí es a donde tenemos que caer, viviendo una vida de fe, caminando junto a Dios y depositando nuestra fe, nuestra confianza y toda nuestra seguridad en el Padre Celestial. Y esto pues nos lleva automáticamente a creer en Jesús. Jesús dice, si tienen fe y no dudan, así se hará. Entonces la respuesta es creer, creer y creer. La respuesta a cualquier situación que nosotros podamos poner delante de Dios es solamente creer en lo que Él dice. Creer es la palabra que mantiene unidos todos los pasajes que nos llevan a tener la confianza en Dios, a sentir la seguridad que Dios nos da. Sin esta fe, sin esta condición de creer, 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 pues va a parecer que no tiene nada de sentido el hecho de que solamente nos digan, tú cree en Dios y vas a ver que todo se te arregla. No. Nosotros al verdaderamente depositar nuestra fe y nuestra confianza, pues nos lleva a alimentar nuestra fe y eso trae por consecuencia que nuestras dudas empiecen a morir de hambre. Si tú alimentas tu fe, lo contrario de la fe es duda. Si tú alimentas tu fe, pues tu duda morirá de hambre, porque o alimentas a uno o alimentas a otro. ¿Qué prefieres alimentar el día de hoy? ¿Tu fe o tus dudas? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que espero, convencido de lo que no veo. Ahora, lo contrario a eso, lo contrario a la fe, viene a ser la duda, porque si la fe es la certeza, pues la duda es la incertidumbre. Y muchos de nosotros hemos sufrido grandemente, mis amados hermanos, por la incertidumbre, por el qué pasará. ¿Cuántas veces te sientes en angustia porque no tienes claro lo que va a pasar el día de mañana? ¿Y qué tal y si no me pasa esto? ¿Y qué tal y si no obtengo aquello? ¿Qué tal y si voy a pedir trabajo y me lo niegan? ¿Qué tal y si me regresa la enfermedad con mayor fuerza?
¿Qué tal y si no me suelta esto? ¿Qué tal y si nunca me voy a recuperar? Eso se llama incertidumbre. Y eso es lo que nos agobia. Y eso es lo que el enemigo quiere que tengas tú, para que te alejes de Dios, para que te desesperes y para que llegues al punto crítico de decir, todo lo que dicen es basura. Hoy en el nombre de Jesús, alimenta tu fe. Alimenta tu fe. Tu fe te tiene que llevar a la certeza de lo que tú esperas. Tú esperas ser sano en el nombre de Jesús. Decláralo, vívelo. Ya no le des oportunidad al enemigo de que te meta ideas equivocadas. Dice nuestro Señor Jesucristo, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Si ustedes tienen confianza y no dudan en el poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que Él hizo con las higueras, dice el Señor. Lo que yo mismo hice. Y más todavía. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en la mar, ella los obedecería. Bueno, pues hoy hay que intentarlo, mis amados hermanos. Pide y cree y confía en el Señor, pero actúa en consecuencia. Demuestra tu fe con tus acciones. ¿De qué manera? Tú empiézate a proyectar para el día de mañana, creyendo que Dios ya te sanó, creyendo que Dios ya te dio las cosas, y vas a ver cómo empieza la situación a cambiar. Mis amados hermanos, también tenemos que poner una condición muy particular: entrar en el reino de Dios por fe. Nosotros, mis amados, ya estamos experimentando la vida eterna, pero tenemos que vivirlo de esa manera, por fe. Dice Jesucristo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis amados, quiero decirles que estamos conociendo a Dios. Nos hemos equivocado muchísimo, pero hoy estamos conociendo a Dios y eso nos está llevando a la vida eterna. Da mucho ánimo saber que incluso aunque tu pasado haya sido de meter la pata constantemente, nada de lo que hayas pensado, dicho o hecho te imposibilita entrar en el reino de Dios. Nadie está desahuciado y sin esperanza. Mis amados, solamente falta un cambio de nuestra mente y de nuestro corazón y hacer simplemente, como lo comentaba en el inicio, cuando este niño tiene que arrojarse a los brazos de su padre para salvar su vida. Simplemente hacer como el Padre dice. Solamente basta arrepentirnos y creer en Jesús y arrojarnos a los brazos de Cristo. Es lo que tenemos que aprender a hacer. Mis amados, en el momento en que nos arrepentimos y creemos, entramos en el reino de los cielos, entramos en el reino de Dios. Y la verdad es que si nosotros creemos, como ya estamos aprendiendo la palabra, como ya estamos poniendo las cosas en orden, como estamos haciéndonos en sintonía con el corazón de Dios, con el pensamiento de Dios, cuando oremos, vamos a recibir lo que pedimos en oración. Y hoy puedes levantar tu voz y decirle, Señor, hoy te pido esto, pero actúa en consecuencia. Empieza a vivir como Dios dice que tienes que vivir. Y también tenemos que aprender a seguir confiando en medio de la prueba. Recordemos que si Dios permite que pasemos por situaciones por un tiempo que para nosotros es exagerado, que para nosotros diríamos, oye, pues ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios permite que me esté sucediendo esto? ¿Por qué yo veo a otras personas que son malas, que han matado, que han robado, que trafican con drogas, que hacen basura y media, y yo veo que a ellos no les pasa lo mismo que a mí? ¿Por qué Dios a mí me está tratando de esta manera? Hoy quiero decirte que si Dios no trata a esas personas, es porque verdaderamente no los considera su hijo o sus hijos, ¿eh? Esas personas van a perder su vida eterna, mis amados hermanos. Lo acabamos de leer ahorita en lo que estudiamos
del libro de Job. Pero como tú eres hijo de Dios, dice la palabra que al que él toma por hijo, lo corrige, porque lo ama. Yo creo que a ti como padre o madre, pues no te importa lo que haga el vecino, ¿verdad? Si lo ves que va y roba, bueno, pues si su papá no le corrige, pues es problema de su papá o de su mamá. Si se lo van a llevar a la cárcel en un momento o lo matan por andar haciendo de las suyas, pues es su problema, yo no puedo hacer nada. Pero a tus hijos, ¿qué vas a hacer con tus hijos si tú estás viendo o estás notando que empiezan a desviar su camino? De inmediato los corrige, les dice: hey, ven para acá. Y aunque el muchacho diga: oye, pero es que no deberías tratarme así, mira que mis amigos los están dejando que vayan a tal y a cual parte y nunca les dice nada, ¿por qué tú a mí me tratas de esa manera? Pues te trato así porque te amo, es lo primero que dice uno, porque yo no quiero que vayas a caer como ellos van a caer, porque yo te quiero ver levantado, te quiero ver como una persona madura y no te voy a permitir que andes haciendo de las tuyas. Así es Dios, mis amados. Si hoy el Señor te tuvo que hacer manita de puerco para mantenerte en orden, pues dale la gloria a Dios. Muchas veces nosotros decimos, pero es que yo me he portado bien, yo no he robado, yo al contrario ayudo, trato de hacer las cosas bien. Sí, pero ¿cuántas cosas de repente se te han salido de las manos? Y has hecho cosas indebidas y Dios quiere corregirte. Entonces, acepta esa corrección y sigue confiando en Dios en medio de la prueba. Miren, de lo que acabamos de leer de Job, quiero decirles que Job aprendió a confiar en Dios a pesar de no entender lo que estaba sucediendo en su vida. Él no entendía por qué Dios lo había llevado a un quebranto tan increíble. Perder a 10 hijos, imagínense nada más, en un día. Perder toda su riqueza, perder su salud, sentir que él estaba muriendo de una manera tan increíble que él se sentía como un tiesto, como un palo seco. Imagínense nada más. Y él no entendía por qué le estaba pasando todo eso. Él sabía que se había portado correctamente delante de Dios. Él sabía que no hablaba cosas deshonestas, que no robaba, que trataba bien a sus criados, a sus esclavos, los trataba muy bien. Él, de hecho, hacía holocausto, ofrecía sacrificios a Dios todos los días por si alguno de sus hijos había pecado. Imagínense. Y por eso Dios lo consideraba una persona recta. ¿Eh? No hay un hombre más justo que mi hijo Job, le dijo a Satanás. Y Satanás le dice: ay, nada más dame chance de que te muestre que si tantito le tocas, él va es más, te va a despreciar, va a dejar de tener la fe en ti. Eso fue lo que le sucedió a Job. ¿Y qué fue lo que sucedió? Job aprendió a confiar en Dios a pesar de no entender lo que estaba sucediendo en su vida. Y eso nos tiene que quedar como una enseñanza bien clara el día de hoy. La fe implica confiar en Dios aun cuando no tengas todas las respuestas que tú esperas. Quiero decirte que Dios ya respondió a tus plegarias, pero si hoy el Señor te dice espera, espera. Ten paciencia, por favor. Ten la confianza de que estás en las manos de Dios y que si estás pasando por un tramo amargo, por un tramo que no quisieras, por un tramo en este tiempo de vida agreste, pues ten consideración que Dios lo va a usar para tu bendición, que va a ser una enseñanza tan grande que de aquí en adelante tú vas a tener una confianza tan férrea que van a poder venir aún más situaciones más críticas, pero tú estás de pie, estás fuerte porque tu espíritu está puesto en el Señor, con esa fe y esa confianza. Mis amados, la fe suele ponerse a prueba cuando pasamos por tiempos de dificultad. O sea, nuestra fe no se va a poner a prueba cuando estés de lujo, cuando estés bien sano, cuando estés logrando todos tus propósitos. ¿Qué fe necesitas si estás viendo todo color de rosa?
No, la fe se prueba, mis amados, cuando verdaderamente estamos pasando por tiempos de dificultad. ¿Han oído el dicho que dice que los amigos se prueban o te das cuenta de quién verdaderamente es tu amigo en la cárcel o en la cama de un hospital? Porque cuando estás con opulencia y les estás disparando, invitando el trago, invitando la comida, ¿cuántos amigos no te rodean? Pero cuando estás en una condición que no es de esa naturaleza, sino todo lo contrario, muchos te dan la espalda. Así somos con Dios. Cuando la fe no es, cuando la fe es probada, muchas veces le damos la espalda a Dios cuando estamos en tiempos de dificultad. Fíjense, una vez más, en este pasaje vemos el llamativo contraste entre Job y sus amigos. El discurso de Elifaz está lleno de falsas insinuaciones y hasta acusaciones. Y verdaderamente tuvo que ser muy mortificante para Job ser acusado falsamente durante su padecimiento, durante su sufrimiento. Elifaz le acusó injustamente de maltratar a los pobres, a los hambrientos, a las viudas, diciendo que por eso era por lo que Job estaba penando, estaba pasando por esa pena, por ese dolor, por ese sufrimiento. Y nosotros sabemos que nada hay más lejos de la verdad que eso que decía Elifaz. La teología de Elifaz era simplista y engañosa, y por eso le dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. O sea, realmente nosotros tenemos que hacer eso, someternos a Dios, ponernos en paz con Él. Y Dios ha de bendecir nuestra vida, pero la vida es más complicada que solamente declarar eso. Y sobre todo, porque este hombre sacó del contexto de la condición que verdaderamente estaba viviendo Job. No sabía el trasfondo de lo que verdaderamente estaba sucediendo en su vida. Y en contraste vemos cómo Job se debatía en el mundo real del sufrimiento de esa persona inocente que tantas veces es inexplicable. Y hoy yo hago empatía entre la condición de Job y la vida de muchos de nosotros, de ustedes, que inocentemente posiblemente están pasando por un tiempo de dificultad y es inexplicable. ¿Qué diera yo por tener la sabiduría de Dios y de decirles realmente el por qué y el para qué Dios está permitiendo que pases por este tiempo de sufrimiento, de dolor, de angustia, de depresión, de estrés, no lo sé, no sé qué puedas pasar. Si no estás pasando nada de eso, gloria a Dios. Pero el día que pase, escucha esto que está pasando, para que de esa manera tengas fortaleza. ¿Verdad? ¿Cómo me gustaría tener la mente de Dios para decirte, ¿sabes qué? Está pasando esto porque dentro de un tiempo, esto te está preparando para enfrentar lo que viene a continuación. Y va a ser esto y esto y esto. Y tú dices, wow, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me estás ejercitando, Señor, para lo que viene después. Y sé que tú me vas a sacar adelante como lo has hecho en otras ocasiones, como lo estás haciendo en este momento. Esa es la fe. Esa es la realidad de lo que tenemos que aprender en esta noche, mis amados. Aún así, Job estaba lleno de fe en medio de sus lamentos, en medio de su dolor, de su queja. Todo había salido mal en la vida de Job y Dios parecía estar distante a miles de kilómetros. Y por eso dice Job, ay, si yo supiera dónde encontrar a Dios. Yo creo que eso lo has dicho muchas veces de repente cuando te está llegando el agua a los aparejos, ¿verdad? Cuando te está apretando la situación bien dura. Señor, yo a cada segundo, a cada instante imploro tu piedad. Te ruego, Señor, que me saques de esta condición. Y tal parece que Dios no te oye. Tal parece que Dios está tan lejos que pudiera decir, ¿a dónde pudiera yo encontrar a Dios? Para ir y buscarlo, para ir y postrarme delante de Él. Mis amados, Dios sabe el momento. Miren, como escribe Joyce Meyer, si ahora mismo, la cito tal cual, dice, si ahora mismo estás en una situación en la que nada
de tu vida tiene sentido, confía en Dios de todas maneras. Dite a ti mismo, esto tiene que ser una prueba y Dios me da la oportunidad de pasarla. Dios me da la fortaleza, Dios me va a permitir pasar esta prueba. ¿Y saben para qué nos pasa por pruebas, mis amados? Si ustedes pueden analizar del por qué a un jovencito que está en edad escolar tiene que pasar por una prueba, ¿verdad? Después de haber caminado un tiempo de su semestre, después le tendrán que aplicar un examen, una prueba. Pues es para que demuestre que es apto para ser promovido al grado inmediato superior. Si no pasa la prueba, pues tendrá que repetir. Ahora, cuando tú y yo no pasamos la prueba porque nos faltó fe, porque nos faltó paciencia, porque nos desesperamos, porque nos sacudió el enemigo y mejor regresamos a ser lo que antes éramos, faltos de fe, pues no pasamos la prueba y por eso Dios nos mantiene todavía más tiempo allí. Un jovencito que no pasa un examen de fin de año, pues tendrá que repetir el curso. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que duró el curso anterior. Si son un semestre, pues sus 6 meses lo tendrá que pasar. Si fue un año lectivo, pues un año lo tendrá que volver a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar la prueba, estudiar, ponernos a cuentas con el Señor, hacer lo que nos corresponde. Y si Dios te dice, arrójate porque yo te estoy esperando para abrazarte, hazlo. Y así pasas la prueba. Si Dios te dice, espera, aguanta, porque yo estoy tratando con tu corazón, porque yo estoy tratando con tu pensamiento, estoy tratando con tu condición, aguanta, no te desesperes, no tires la toalla antes de tiempo. Recuerda que Dios nunca te va a dar un trabajo, nunca te va a poner una prueba que tú no vayas a poder soportar. Jamás. Él sabe hasta dónde tú vas a aguantar. Él sabe hasta dónde te tiene que exprimir para sacar lo mejor de ti. Porque después de que pasas la prueba, estás demostrando lo mejor que tienes para seguir adelante y para pasar a otro grado. Y el Señor te tendrá que probar a otro nivel. ¿Han visto las peleas, el deporte del box? ¿No? Cuando empiezan los jóvenes, ¿verdad? En un deporte amateur, bueno, pues se dan sus topes con los chavos que están a su nivel. Después quieren ir por más y se convierten en profesionales. Obvio que no les va a poner Dios, perdón, no van a tener a un contrincante que también sea, que esté de amateur. Un profesional les van a poner y ese profesional les va a sacar más, van a tener que entrenar más duro, van a tener que echarle más. Y por ahí, si llega el momento en que van a tener que competir por el campeonato mundial del peso en el que estén compitiendo, pues no les van a poner a un chamaquito, ¿verdad? A un jovencito que apenas empiece. Le van a poner al mejor de los mejores. Y si de verdad quiere ser campeón, va a tener que pasar esa prueba. Pues hoy te quiero decir que Dios te está poniendo a esa prueba para que tú salgas, como dijo Job. Lean el versículo 10. Dice Job, si me pusiera a prueba, yo saldría como el oro puro. O sea, iba a quitar de él todo lo que le estorbaba para hacer lo que Dios quiere que sea. Fíjense bien, el oro se acrisolaba y se probaba calentándolo y puliéndolo, ¿verdad? Quitando todas esas imperfecciones una y otra vez, hasta que el reflejo del orfebre se podía ver en el oro. O sea, le iba a quitar todas las impurezas, todo lo que estorba para poder hacer un reflejo correcto de quien lo está tratando. Bueno, Dios te está llevando en esos calentamientos, en esos pulimentos que está dando a tu vida. Te está quitando las imperfecciones, te está quitando muchas cosas que estorban para que tú reflejes la luz de Cristo. Vemos cómo, por ejemplo, en Job, en medio de sus terribles sufrimientos,
Él confiaba en que Dios lo usaría para su bien y que él saldría de su padecimiento más puro y más santo que nunca. De alguna manera fue capaz de aferrarse a Dios. Y es lo que tenemos que hacer, mis amados. Por eso Job decía, en su senda se ha afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Qué hermosas palabras, mis amados hermanos, de Job, entre los versículos 11 y 12, de Job 23. Entonces, al contemplar la vida de Job, vemos que la fortaleza se acrecienta más en las dificultades. El valor se desarrolla con los desafíos, con la sabiduría madura de las heridas, mis amados. Cuando Dios probó a Job, su fe, la fe de Job, resurgió pura como el oro. Si hoy Dios te está permitiendo que pases por situaciones difíciles, dale la gloria a Dios, porque cierto estoy que va a llegar el fin de este sufrimiento, de esta condición, como lo vamos a ver en días después, cuando estemos por ahí del capítulo 42 de Job, en donde vamos a ver cómo Dios, una vez que Job pasó por toda esa prueba, Dios lo puso en una condición de superbendición. Y hoy lo declaro para tu vida. Si estás pasando por prueba, espérate para lo que viene. Lo mejor está por venir para tu vida. Y te puedo decir que ya no tarda, ya no tarda. Dios tiene el control y tiene misericordia y tiene amor por ti. Solamente en este momento lo único que nos resta a ti y a mí es a pedirle a Dios que nos ayude a poner nuestra fe y en nuestra confianza en Él. En estos tiempos en los que parece que estamos pasando por el fuego acrisolador y lo queremos hacer, ¿verdad? Poner nuestra fe y nuestra confianza para salir puros como el oro, mis amados. Hay que rogarle a Dios que nos ayude a vivir todos los días una vida de fe y de confianza plena en Él. Que no nos desvíe el enemigo. Mis amados, yo cuando leo la Biblia, suelo buscar mucho los versículos que den ánimo. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos. Con frecuencia yo adrede me salto versículos como el que dice Job 24:9, al huérfano se le aparta de los pechos de su madre, al pobre se le retiene a cambio de una deuda. Esos son versículos negativos, mis amados, o sea, que lejos de darnos ánimo, hijo, nos dan para abajo. Y por eso yo de verdad les confieso delante de Dios, Dios sabe que yo busco versículos que me animen, que me levanten. Mis amados, hoy es el día en que tenemos que aprender a buscar de la palabra de Dios lo que nos levanta, lo que nos fortalece, lo que nos da ánimo. Y hoy en el nombre de Jesús oro porque Dios te anime, te levante, te reavive y que de esa manera te dé toda la fuerza que necesitas en estos tiempos para salir adelante. Y que veas la gloria de Dios manifestándose en tu vida de una manera gloriosa, porque así va a ser, porque así va a ser, mis amados. Porque dice nuestro Padre Celestial allí en Jeremías 29:11, del 29:11 al 14, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darte una esperanza. Hoy aférrate a esa palabra. Hoy aférrate y vas a ver cómo empiezas a vivir una vida diferente. Haz lo tuyo en el nombre de Jesús. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a nuestro Padre Celestial, vamos a orar.